Buenas tardes a todos. Bien, vamos ahora a presentar. A ver, un momentito. Ya. Bien, si no me equivoco, nuestra última clase fue ética, ¿correcto? A ver, ¿me confirman, por favor? ¿Fue ética o fue filosofía política nuestra última clase? A ver, chicos, espero su confirmación. Chicos, ¿fue ética o filosofía política la última clase? No sé si me pueden responder ese punto. ¿Mm? Fue ética, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Yo también recuerdo que fue ética. Sí, sí, gracias. A ver, entonces, hagamos un pequeño repaso de lo que vimos en ética, ciertamente, ¿no? Entonces, como habíamos dicho en la clase anterior, ética es la disciplina filosófica que va a estudiar si nuestras normas, nuestras leyes, nuestros imperativos, nuestros mandatos, es decir, todas aquellas órdenes, normas, leyes que existen en nuestra sociedad, se ajustan a los criterios de la razón o si están debidamente argumentadas, tienen un fundamento racional. Un fundamento racional que responde a el bien, a la vida buena, a convertirme en buena persona. ¿Mm? ¿Ya? Esa es la ética. Entonces, la ética estudia las normas, los imperativos, los mandatos que ya están en la sociedad, lo que podríamos llamar moral, ¿m? Y los analiza para saber si estas normas, leyes, están fundamentadas en una concepción, una idea de vida buena, de buena persona. ¿Mm? Muy bien, esa es la ética. Para eso, eh, también conversamos, ¿no? La semana pasada, de que la ética, mejor dicho, la moral, ¿no? La moral, esos temas que tienen que ver con el bien y con el mal, con las normas, es un tema exclusivamente humano porque solamente los humanos actúan por el bien o por el mal. Las personas, solo las personas, no hay otros seres humanos, no hay otros seres, perdón, que tengan como propósito una vida buena. Solo a los seres humanos se les ocurre vivir, buscar el bien, o solo a los seres humanos les puede pasar por la cabeza hacer el mal. ¿Mm? Es por eso que encontramos este concepto de persona moral, ¿no? Una persona moral es aquella que tiene conciencia, libertad y responsabilidad. Sabe lo que hace, es libre de hacer lo que quiere, ¿m? Y sus actos tienen consecuencias. ¿M? Una persona moral, en este caso, actúa, ¿no?, con conocimiento y asume las consecuencias de sus actos en la búsqueda del bien, de un propósito considerado bueno. Las personas inmorales son aquellas que decididamente saben que van a hacer el mal, quieren hacer el mal, ¿no? Y no quieren hacerse cargo de sus consecuencias. Y bueno, y la persona moral es aquella que desconoce lo que hace, ¿m? Desconoce lo que hace y por lo tanto, ¿m?,
no está decidiendo si está haciendo el bien o el mal, y por lo tanto tampoco puede conocer las consecuencias de sus actos, si son negativos o positivos. ¿Mm? Después de revisar estas ideas generales, vimos las teorías éticas. ¿Mm? En el caso de la ética de la virtud, nosotros hablamos de Aristóteles como el representante de esta teoría ética. ¿Qué planteaba Aristóteles? Aristóteles nos hablaba de que para que una persona sea buena, ¿m? Tiene que dirigirse por el bien y por lo mejor de sí. Bueno, ¿qué es lo mejor de uno, del ser humano? Es la razón. ¿Y a dónde me dirige la razón? Hacia la verdad. Entonces, un acto, una regla, una norma será bueno si es dirigido por la razón hacia la verdad. ¿Mm? Esta búsqueda de la verdad se llama felicidad. Es la mejor vida posible, dice Aristóteles. La contemplación de la verdad, la búsqueda de la verdad. ¿Mm? Esto es reservado básicamente para los sabios, para los filósofos, no es para todos. Entonces, ¿qué pueden hacer las demás personas que no quieren buscar la verdad, que no son sabias? Bueno, para ellas, ¿m? La vida buena sigue siendo una vida dirigida por la razón, pero ya no para la búsqueda de la verdad, sino para la búsqueda de una vida prudente. ¿Y en qué consiste una vida prudente? Consiste, pues, en saber actuar evitando los extremos. Actuar en búsqueda de un equilibrio, una armonía. Evitar los extremos es ser prudente. Muy bien, en esta realización de la vida buena, dice Aristóteles, contamos con cualidades que nos pueden ayudar a ser cada vez mejores, cada vez buenas personas. Estas cualidades son las virtudes. ¿Mm? Y hay virtudes que se van adquiriendo con la práctica y otras con la educación. Aquellas virtudes que se adquieren con la educación van directamente a enseñarnos a ejercer la razón. La educación está dirigida a que tú fortalezcas y ejerzas tu razón. ¿Cuáles son estas virtudes que se adquieren por la educación? Son las virtudes etnoéticas y son dos: la sabiduría y la prudencia. ¿Mm? Por otro lado están las virtudes éticas que no se enseñan a través de la educación, sino que se van aprendiendo a través de la práctica. ¿Mm? A través de la práctica uno va aprendiendo cómo debe hacer su actividad, cuál es la mejor manera para actuar. ¿Mm? Y bueno, estas virtudes éticas poco a poco van a enseñarle a las personas que la mejor manera de actuar, la mejor manera de vivir, siempre va a ser evitar los extremos, buscar el punto medio, el equilibrio, la armonía. Después estaba el deber. El tema del deber está representado por Kant. ¿Mm? Y a la pregunta, ¿qué hace buena una acción? ¿Qué hace buena una norma, una ley? Kant responde, bueno, para que una acción, ley o norma sea una acción buena o norma buena, tiene que ser una norma que asegure nuestra libertad, nuestra autonomía. ¿Ya? Nuestra autonomía. ¿Y cómo asegura una norma nuestra autonomía?
cómo un mandato asegura nuestra autonomía. Según Kant, ¿m? Para que un mandato, una norma, una ley asegure nuestra autonomía, ese mandato no nos puede sujetar a algo externo, no nos puede encadenar a algo externo a nosotros. Es decir, si yo cumplo una ley para recibir una recompensa, yo estoy amarrando mi acción a la recompensa, a lo que voy a recibir. Y eso ya no me hace autónomo, sino me hace esclavo, esclavo de mis propósitos, esclavo de las cosas, esclavo de la recompensa. Por esto Kant dice, la única norma, ley, ¿m? que nos va a hacer buenos es aquella norma o ley que no nos amarre a las cosas externas, sino más bien que nazca de nosotros y que se dirija a nosotros mismos. Que nazca de nosotros y que tenga como fin y propósito nosotros mismos, no un objeto, no una cosa. ¿Mm? Esa norma o ley se llama imperativo categórico. El imperativo categórico nace de nosotros y está dirigido hacia nosotros. Nosotros somos el origen y el fin de esa ley, ¿no? En cambio, las otras normas o leyes que están hechas para alcanzar objetos, premios, son los imperativos hipotéticos, que tienen la forma medios fines. Yo tengo un medio para un fin determinado. Muy bien. ¿Cómo se expresaría el imperativo categórico? El imperativo categórico se expresaría de la siguiente manera. Hay dos, ¿no? Una es, obra de tal manera que quieras que tu acción sea repetida por los demás. Bueno, lo digo así en sencillo para que sea más fácil de entender. ¿Mm? O sea, cuando tú actúes, piensa que estás diciéndole a los demás que actúen como yo. Eso estás diciendo. Entonces ahí vas a juzgar, a pensar, a reflexionar sobre qué cosa quieres que los otros hagan. ¿Mm? Porque como tú vas a actuar, los otros también lo van a hacer. Muy bien, y la otra manera de expresar el imperativo categórico es, cuando actúes, acuérdate que el fin de tu acción debe ser la humanidad, no un objeto. Y por lo tanto, no puedes tomar a otra persona, a otro ser humano, como un medio, sino siempre como un fin. ¿Mm? Y finalmente, vimos la ética utilitarista. El utilitarismo tiene una forma sencilla de plantear el tema de la ética. A la pregunta, ¿qué reglas, normas nos hacen buenos? Bueno, los utilitaristas dirán, la regla o la norma que nos hace buenos es aquella que genera el mayor beneficio a la mayor cantidad de personas con el menor perjuicio a la menor cantidad de personas. ¿Mm? Si la norma o la ley pasan ese análisis, es decir, si se hace un análisis de costo de la norma, ¿no? ¿Cuánto beneficio reporta y a cuántas personas beneficia y cuánto perjuicio reporta y a cuántas personas perjudica? ¿No? Se va a saber si la norma es buena o mala. Ya sabes, buena si reporta el mayor beneficio a la mayor cantidad de personas y el menor perjuicio a la menor cantidad. Mill, John Stuart Mill y Jeremy Bentham también hablaron de la libertad. El tema de la libertad es muy importante para ellos.
Ellos nos dicen, mira, tú puedes pensar lo que quieras, tú puedes actuar como quieras y puedes asociarte con tus amigos, ¿no? Para decir y actuar como ustedes quieran, pero nunca tu palabra, tu acción, ni tu acción coordinada o asociada pueden ir contra la libertad de hablar de otros o de opinar, la libertad de actuar de otros y la libertad de otros de asociarse. Nunca. Nunca. No puedes. O sea, tú puedes decir lo que quieras, pero no le puedes quitar al otro la posibilidad de que hable. Tú puedes actuar como quieras, pero no puedes con tu acción evitar que el otro también actúe. Tú puedes asociarte como quieras, pero no puedes hacer que con tu asociación evitar que el otro también se asocie. ¿Mm? Esa es la libertad para John Stuart Mill. Bien, así habíamos terminado este tema y como siempre les recuerdo repasar a través de este cuadrito, que es bastante útil, pertinente, y la evaluación. Ahí está, chicos. A ver, uno, casa, dos, casa, tres, avión, cuatro, barco, cinco, avión, seis, dado, siete, nano, ocho, barco, nueve, nano y 10, avión. A ver, repito, por si acaso no todos estuvieron atentos. Uno, casa, dos, casa, tres, avión, cuatro, barco, cinco, avión, seis, dado, siete, nano, ocho, barco, nueve, nano y 10, avión. ¿Mm? Bien, bien, chicos. Entonces, hasta ahí con nuestro repaso. Veamos ahora nuestro tema el día de hoy. A ver, vamos a ver. Hoy día vamos a hablar de filosofía política. A ver, bien. A ver, la filosofía política. ¿Qué tenemos hoy día para comentar de este punto del tema del día de hoy? Bueno, lo que te podría comentar es que en parte nosotros ya hemos ido hablando de la filosofía política. ¿Mm? Lo mencionamos cuando hicimos Platón y Aristóteles. ¿Mm? Acuérdate que ya cuando vimos a Platón había una reflexión en Platón, ¿no? Algunas ideas vimos acerca de quién sería el mejor gobernante y por qué para Platón. ¿Mm? Si te acuerdas, para Platón el mejor gobernante es aquel, como el filósofo, ¿m? Que conoce la verdad y si conoce la verdad conoce lo mejor para el resto de personas y por lo tanto está en la capacidad de enseñarles, educarles, ¿no? Educar al resto de personas para su propio bien, porque el resto no puede acceder a la verdad y por lo tanto no pueden conocer lo que mejor les va, lo que les, eh, les conviene, ¿m? Lo que los hace mejores. Solo el filósofo, porque conoce la verdad, podría transmitirle el bien a los demás. Bueno, esas eran las razones de Platón. Si te acuerdas, con Aristóteles también vimos algo. Con Aristóteles, el mejor gobernante es aquel, o los mejores gobernantes son aquellos que piensan en el bien común y gobiernan para el bien común. ¿Mm? Los ciudadanos, ¿m? Son los mejores ciudadanos si actúan de acuerdo al bien común. ¿M?
Sin embargo, el propio Aristóteles se da cuenta que esto es un ideal, está en la teoría. Eso es lo que determina a un buen gobernante. En la realidad, los gobernantes y los ciudadanos no buscan el bien común, buscan el bien individual, el bien propio. Y es ahí en donde, según Aristóteles, la política se pervierte, se envilece, ¿no? Y si se envilece la política, para Aristóteles, acuérdate, no se puede ser feliz en la sociedad, porque la única manera de que seamos felices es viviendo en sociedad. Muy bien. Eso es lo que vimos, chicos, las clases anteriores. Hoy día ya vamos a avanzar un poco también en esa línea porque el tema que nos congrega en filosofía política, ¿ya? O mejor dicho, el tema de filosofía política que nos congrega hoy va a tener algunos puntos adicionales. Por ejemplo, vamos a dar una definición de política, vamos a hablar ya de la política desde la modernidad, ¿m? Porque Platón y Aristóteles son en la antigüedad, pero ¿qué pensaban los filósofos modernos, los filósofos del Renacimiento, los filósofos de la edad contemporánea? ¿M? Entonces, veamos. Bien, a ver, la política. Hoy día que todos están con los ánimos crispados. ¿M? ¿Por qué la política es tan, pero tan, tan apasionante, fastidiosa y como ves en la imagen genera conflicto? Bien, a ver, ¿por qué la política nos trae tantas desilusiones y tantas esperanzas, tantas amarguras y tantas alegrías o tantos desafectos? ¿Por qué? ¿Por qué la política siempre está relacionada al conflicto, a la violencia, al desánimo, ¿no? A las enemistades? ¿Mm? Porque, mira, la política, estimados chicos y chicas, tiene todos estos problemas porque la política es el medio por el cual podemos convivir entre extraños. ¿Ya? Tú vives en tu familia, yo vivo con mi familia y así cada familia vive, ¿no? Con sus propios familiares. Pero la sociedad no está compuesta únicamente de miembros de familia. La sociedad incluye personas que no son tu familia, personas que tú considerarías extrañas. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos convivir con extraños? Para convivir con extraños, con personas que no son tus familiares y que por lo tanto no se conocen ni saben a qué se dedican, tiene que haber normas, leyes, reglas y tiene que haber una autoridad que haga valer esas normas y leyes. ¿Mm? En que sean respetadas y que esta autoridad haga respetar, ¿no? Imponiendo estas normas y leyes a todos estos que conforman la sociedad. Entonces ahí viene el problema, pues. ¿Por qué? Porque cualquiera que se ponga como autoridad va a tener que soportar la pregunta, ¿por qué te debo hacer caso? ¿Por qué te debo yo o por qué te debo merecer autoridad? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que yo te obedezca? Esa es la pregunta fundamental. Y como no todos van a estar de acuerdo, algunos van a, para utilizar una palabrita que está de moda, desconocer la autoridad de otros. Y como desconocen la autoridad, comienzan entonces las disputas para establecer las razones para ejercer el poder, la autoridad. Y ahí se genera todo un debate. ¿Mm? ¿Cuáles son las razones para obedecer? ¿Mm? Y sobre qué razones el que tiene poder puede mandar. ¿Mm? Obedecer y mandar. La relación básica del poder.
como te has dado cuenta, eso en tu familia no lo discutes, porque bueno, los padres, la madre, ¿no? Los hijos no están discutiendo la autoridad en la familia, pero cuando ya están entre sujetos extraños que no se conocen, ahí sí se tiene que comenzar a debatir. ¿Mm? Y viene el conflicto. Muy bien. El tema de la autoridad. Ahora, como te habrás dado cuenta, la posibilidad de mandar, de ser obedecido, es algo que seduce a muchos. El poder, es decir, la capacidad de mandar, de ejercer mandato sobre el resto, seduce a muchos. Es algo muy seductor, muy tentador, ¿ya? Y van a competir varios por tener el derecho de mandar. Y en la competencia, precisamente, se va a formar lo que son los políticos, ¿no? Y la esfera política. Nicolás Maquiavelo es el que pone el ojo en esa competencia, digamos algo así, ¿no? Para ejercer ese derecho de mandar. Ahora, ¿por qué Maquiavelo es importante? Por lo siguiente, chicos. A ver, hace un momento estuvimos hablando de Platón y Aristóteles. Te decía de que Platón nos dijo que el gobernante, el buen gobernante, es aquel que busca el bien y la verdad. ¿Mm? Tú sabes que para Platón, aquel que conoce la verdad sabe lo que es el bien y lo puede enseñar. Para Aristóteles, igual, un gobernante debe buscar el bien común y así prodigarles felicidad a sus ciudadanos. Muy bien, ya, aquí Maquiavelo los critica, dicen, están equivocados. Ustedes no entienden a la política ni a los políticos, dirá Maquiavelo. Eso no es lo que buscan, pues, ni los políticos. Los políticos no están buscando la verdad. El gobernante no está buscando la verdad, ni el bien, ni la felicidad de sus ciudadanos. Maquiavelo les va a decir a todos, si tú quieres entender la política, si quieres estudiar la política, como hoy en día está de moda, si quieres hacer de politólogo, de científico político, de análisis, de analista político, debes darte cuenta de arranque que el político lo que busca es el poder, no la verdad, no la felicidad. El político busca el poder. Todos los políticos buscan el poder, compiten por el poder, por este derecho de mandar. Compiten por ello. Y eso no significa decir que sean malos, ¿ah? Para nada, para nada, ¿no? Solamente que debes darte cuenta que cuando un político entra a la competencia, está compitiendo por el derecho de mandar. Muy bien. Debes darte cuenta de eso. Muy bien. Y es ahí en donde Maquiavelo comienza a dar algunas lecciones. Y en esta competencia por mandar, por obtener el derecho de mandar, ¿ya? Los políticos utilizan lo que cualquiera utilizaría a su alrededor, sus cualidades, sus recursos, los recursos que tienen a la mano. Si tienes plata, haces uso de tu plata. Si tienes carisma, haces uso de tu carisma. Si tienes, no sé, medios de comunicación, haces uso de tus medios de comunicación. Si tienes capacidad de mover gente, haces uso de la capacidad de mover gente. Cada contendor tiene recursos determinados, distintos, y los pone en uso. ¿Mm? Ahora, también va a depender el contexto en el cual se va a dar la competencia. ¿Mm? De repente, ¿mm? Si la competencia tiene que ver con hacer mítines,
Bueno, entonces haré uso de mi capacidad de mover gente. La otro contendiente no tiene eso, entonces le saco ventaja. ¿Mm? Si el contexto tiene que ver con exponer, eh, no sé, un plan, entonces haré uso de, ahora que está de moda, ¿no? De mis técnicos o de mi lenguaje florido o de mi conocimiento técnico para así vencer en ese contexto. Lo que te quiero decir es que todos los políticos tienen recursos a la mano, habilidades, eso es lo que Maquiavelo llamó virtudes, y se usan en contextos diferenciados para sacar el máximo provecho, la máxima ganancia. A eso Maquiavelo llamó fortuna, las circunstancias. ¿Mm? Entonces, Maquiavelo está diciendo, si tú quieres analizar la política, primero, date cuenta que los políticos buscan el poder. Segundo, date cuenta que los políticos, para buscar el poder, hacen uso de sus recursos, de cualquier tipo, pero hacen uso de sus recursos. ¿Mm? Y tercero, los políticos hacen uso de sus recursos para sacar el máximo provecho a las circunstancias, a la fortuna, lo que diría Maquiavelo. ¿No? Así vas a entender cómo se desarrolla la política. ¿Mm? Ahora, ¿esto quiere decir de que los políticos sean malos, demonios? No, sino que sencillamente están en una competencia y las reglas de la competencia se dan así, se dan así. ¿Mm? Lamentablemente, para decirlo un poco en nuestra sociedad, las reglas de nuestra competencia se dan más en la calle, ¿m? Con la fuerza y no tanto dentro de los espacios que nos da la ley. ¿M? Pero ya, ese es otro tema de discusión. Ahora bien, eh, ¿por qué Maquiavelo nos menciona de que el político debe tener y conservar el poder? Y si es necesario engañar, debe de engañar. Muy bien. A ver, ¿a qué se refería Maquiavelo con esto? Se refería a que, insisto, las circunstancias, el contexto es el que manda. ¿Mm? El político, dice Maquiavelo, no puede ser pues una persona que actúa de acuerdo a, eh, o sea, para ponerlo en términos bien sencillos, si tú estás en un contexto en que tus enemigos van a usar la fuerza y no van a usar la ley y nadie le hace caso a la ley, entonces tú debes usar la fuerza, ¿no? Y lamentablemente no ampararte mucho en la ley. No puedes ser un caballero si el resto no son caballeros. No puedes tener, considerar el respeto si el otro no te respeta. ¿Mm? Lamentablemente las reglas de la competencia, ¿mm? Determinan cómo tú tienes que actuar. Si estás entre maleantes, tienes que encontrarte maleantes también para este, entrar en competencia. ¿Mm? Es por eso que Maquiavelo dirá que un político debe tener la astucia del zorro, ¿no? Y la fuerza del león. Bien. A ver, sobre este punto, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Ya, bien, pasemos. Gracias. Avancemos. Thomas Hobbes. ¿Qué nos dice Hobbes? A ver, Hobbes también está en esta idea de que dice un poco Maquiavelo. Olvidémonos que las personas buscan el bien, la verdad, ¿no? Es más, acuérdate que Maquiavelo decía, ¿no? El político no busca ni el bien, ni la verdad, ni la felicidad, busca el poder. Bueno, Tomás Hobbes va a ser mucho más radical, va a decir,
Las personas, ya ni siquiera los políticos, las personas buscan su beneficio individual y no le importa el resto. Así de sencillo. Y si para conseguir su beneficio individual tienen que liquidar al otro, lo van a hacer, lo van a hacer. Por eso tiene esta famosa frase, ¿no? El hombre es lobo del hombre. Es decir, el hombre es el enemigo del hombre. Es así. Las personas son así. Tienen una visión muy negativa de la gente. Muy negativa. ¿No? Es preferible pensar mal de las personas que pensar bien. Muy bien. Entonces, como te darás cuenta, si alguien está dispuesto a quitarme lo que yo tengo, y si yo también estaría dispuesto a quitárselo al otro, entonces inevitablemente va a haber una guerra. Inevitablemente. Va a haber una guerra por las cosas, por los recursos, que como sabes siempre son escasos. Esta guerra se llama estado de naturaleza, la guerra de todos contra todos. Estado de naturaleza. Pero ahora, ¿cómo podemos conseguir la paz entre gente que se odia? Porque la gente que quiere quitarle al otro lo que es suyo, eh, no puede generar otra cosa que odio, rencor, violencia. O sea, toda esta gente que está metido en la guerra se odia, se están odiando. ¿Mm? ¿Cómo salir de este odio? ¿No? De este odio que nos lleva a la guerra. Hobbes dirá, bueno, voy a apelar precisamente al egoísmo de esta gente. ¿Ya? Es decir, esta gente que está en guerra le quiere quitar las cosas al otro. ¿Mm? Y así mutuamente, ¿no? Se quieren quitar mutuamente sus cosas. Hobbes dice, en un momento determinado, estos egoístas se van a dar cuenta de que nada sirve estar en guerra para quitar las cosas al otro. ¿Por qué? ¿Por qué no sirve la guerra? Porque si tú le quitas al otro las cosas, muy probablemente tengas que defenderte de otra persona que te quiera robar o que te quiera quitar tus cosas. Y de nada te va a servir haber obtenido tus cosas porque no vas a poder disfrutarlo. Y es más, no solamente no vas a poder disfrutarlo, no vas a tener paz, sino que además vas a vivir con el miedo constante de que te quieran matar. ¿No? Y no es, digamos, conveniente, no es útil. Esta era una guerra en donde todos pierden. Una guerra en donde tú pierdes porque sabes que en cualquier momento te van a atacar para quitarte tus cosas y en donde el otro pierde porque al otro también le va a pasar lo mismo. Entonces no es útil. La guerra no es útil. Todos pierden. Muy bien. Cuando todos lleguen a esa conclusión, cuando se den cuenta de que en la guerra todos pierden, entonces ahí va a llegar un acuerdo. ¿Saben? Todos los egoístas que estaban en guerra van a decir, llegamos a un acuerdo, hay que hacer la paz, se acabó la guerra. ¿Mm? Eso no significa que sigamos compitiendo por las cosas. Vamos a competir, pero ya sin armas. Sin armas. Y le vamos a encargar a alguien que vigile que nadie atente contra el otro. Que vigile, que esté vigilante. Le vamos a entregar a ese las armas y le vamos a entregar a ese el derecho de castigar. ¿Mm? El derecho de castigar. Ese derecho es el derecho del gobernante. El gobernante entonces aparece como
en el que se va a encargar de vigilar que estos que antes se mataban entre sí, ahora compitan de manera pacífica. Y se va a encargar de castigar a aquel que quiera utilizar la violencia para quitar las cosas. ¿Mm? Así nace el Estado, dice Hobbes, como un acuerdo entre egoístas que le da al Estado, al gobernante, el derecho de castigar. Es por eso que ves en esa fotito a alguien con una espada y con un bastón, báculo. La espada, las armas, y el báculo, la ley. Con las dos castiga. John Locke. John Locke piensa parecido a Hobbes. Él también tiene una visión un poquito negativa de las personas. Él nos dice, miren, todos nosotros estamos en este mundo con nuestra vida y nuestra libertad. ¿Mm? Venimos al mundo y ya por el hecho de estar en este mundo vivimos, tenemos vida. Y por el hecho de estar en este mundo, ¿mm?, y ser seres humanos, somos libres, porque la libertad es algo que nos la da Dios, dice Locke. La libertad para Locke, ¿en qué consiste? Pensar lo que yo quiera y actuar de acuerdo como yo crea conveniente. Ahora, con mi vida y mi libertad, yo me puedo dedicar a lo que yo quiera. Y los frutos de mi acción, las consecuencias de mi acción, son mías. Los resultados de mi acción me pertenecen. A esos resultados se les llama trabajo, propiedad. ¿Mm? O sea, yo vine aquí al mundo, tengo vida, tengo libertad y decido dedicarme a la agricultura. La cosecha es mía, es mi propiedad. Otra persona vino también al mundo con su vida, se dedicó con su libertad, no sé, a embriagarse. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa? Dice el loco. En esa diferencia en la que unos con su libertad sacaron consecuencias rentables y otros malgastaron su libertad en vicios, en ese contexto surgen las diferencias y surge la envidia, dice el loco. Aquellos que no pudieron aprovechar su libertad envidian y van a robarle, esclavizar y hasta matar a aquellos que aprovecharon su libertad y su vida. ¿Mm? Entonces, lo mejor, dice Locke, es que entre todos nosotros, seres vivos, libres, y que hemos obtenido con el ejercicio de nuestras acciones libres, nuestros objetos, nuestras riquezas, nuestra propiedad, todos nosotros acordemos generar un garante, un defensor de nuestras propiedades, de nuestras libertades, mejor dicho, de nuestra libertad y de nuestra vida. Ese garante protector es el Estado. Entonces el Estado aparece precisamente para evitar de que alguien nos quite la propiedad, nos quite la libertad y por supuesto nos quite la vida. Está ahí. Por eso otra vez el Estado aparece como un agente defensor. Por eso tiene la ley y la espada otra vez. ¿Mm? Muy bien. Pero ¿qué pasa si el Estado se enloquece, no sé, el gobernante enloquece y decide precisamente robar, quitarnos la propiedad, ¿no? Esclavizarnos, impedir que pensamos lo que quiera, ¿no? Y más bien imponernos sus creencias.
y decide al que no quiere obedecer matarlo. En esas circunstancias, dice Locke, bueno, el garante ya está desautorizado, pierde el derecho de gobernar y cada uno tiene el derecho a insurgir. Bien, antes de pasar al siguiente punto, ¿alguna pregunta respecto de Locke, Hobbes o Maquiavelo? ¿Me quedó claro, chicos? No hay preguntas, profe. Gracias, gracias, gracias. Ya, saltamos a la filosofía contemporánea. ¿De dónde viene la política? Se pregunta Hannah Arendt. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que la política solo le pertenece a los políticos. Y Hannah Arendt va a decir, no, la política no le pertenece a los políticos. La política le pertenece a todos, dice Hannah Arendt. ¿Por qué? Porque la política es la construcción, el tejido de un bien común. Y el bien común no se genera en los políticos, se genera en la vida cotidiana de las personas. ¿A cómo así? Fíjate, para hacer nuestras actividades cotidianas, chicos, desde la más sencilla, ¿no? Como por ejemplo, lavarse los dientes o comprar el pan, ¿m? Hasta la más compleja, como por ejemplo, elegir la carrera que quiero estudiar. ¿M? Siempre hay interacción y siempre hay una cooperación del resto de personas para que tu acción pueda realizarse. Para que tú compres el pan, debe haber un panadero, el panadero debe interactuar con el agricultor, ¿no? Con el transportista, ¿m? Con la cajera de la panadería, con el dueño de la bodega, tú con tus padres, ¿m? Tus padres con sus empleadores o con su pequeño negocio. ¿M? Entonces, si te pones a analizar, cada acción que nosotros hacemos es una acción en colaboración con el resto de personas. Y la sociedad se mueve así, en colaboración. Todas las actividades se mueven en colaboración. Y si la sociedad se mueve, es que, dice Hannah Arendt, hay acuerdos implícitos que no están en debate, pues obviamente, pero hay acuerdos implícitos que nosotros manejamos y que permiten que nuestras acciones se desarrollen. Porque si no hubiera esos acuerdos, tu acción no podría concretarse. ¿Mm? Muy bien, dice Hannah Arendt. La política nace precisamente en esa vida cotidiana que ya va tejiendo acuerdos que apuntan a objetivos comunes. ¿Mm? ¿Cuál es el problema? Dice Hannah Arendt. El problema está en que a veces surgen personas que rompen esos acuerdos que se van tejiendo en la vida cotidiana, esos consensos, esos objetivos comunes que se van tejiendo en la vida cotidiana. ¿Y por qué los rompen? Porque quieren imponerse. Porque sencillamente quieren de manera unilateral que los otros hagan lo que esa persona individual quiere. Y es ahí donde dice Hannah Arendt, se rompe la política. ¿Por qué? Porque la única manera de imponer, de romper ese acuerdo tácito que se estaba generando en la sociedad, en la vida cotidiana, es con la violencia. Con la violencia. ¿Mm? Y a partir de ese momento ya no hay acuerdos comunes, sino tan solamente imposiciones. Yo creo que Habermas se parece, no voy a negar que se parece, pero Habermas, ojo chicos, chicas, no está hablando aquí de la vida cotidiana y cómo aparece la política para generar consensos. Yo creo que Habermas está hablando principalmente de cómo se dan o cómo se deberían dar las leyes, que es la esfera propiamente ya del Estado. A ver, Habermas nos dice,
Las leyes en un Estado democrático se dan a través de un consenso. Un consenso. ¿Qué significa un consenso? Un diálogo. Un diálogo en donde todos los involucrados tienen que participar. ¿Mm? Y en donde estamos obligados a escuchar a todos. Escuchar. Escuchar. ¿Mm? Cuando escuchemos a todos, debemos tratar de entender las razones de los otros. ¿Mm? Porque yo puedo tener una posición, ¿no? Pero no puedo cerrarme a mi posición. Debo estar o tengo la obligación de tratar de entender al otro, entender sus intenciones, entender sus motivos. Porque solo cuando puedo o cuando me arriesgo o cuando me atrevo a entender los motivos y las razones del otro, podemos generar consensos. ¿Mm? Es por eso que Habermas dirá, es falso pues que la democracia solo se sustente en votos. Porque si solamente se va a sustentar en votos, entonces, ¿para qué debatimos? Pues mejor que ya los que estén los que ya hayan conseguido los votos se vote de una vez. Pero debido a que la democracia supone tener un espacio de diálogo, ese espacio de diálogo nos exige a escuchar las razones de los otros. Y escuchando las razones, tratando de entender esas razones, construir consensos, acuerdos, puntos de encuentro. ¿Mm? Bueno, para que se den estos consensos y para poder yo escuchar al otro, todos tenemos que tener la cancha pareja. No puede haber posiciones privilegiadas. No puede ser de que yo hable 5 minutos y al otro le den 20. No puede ser de que a mí me escuchen 2 personas y al otro le escuchen 50. No, la cancha pareja. Solo de esa manera se puede lograr un consenso válido. Y finalmente, John Rawls. ¿Qué nos dice John Rawls? Rawls nos dice, a ver, ¿cómo hacer una sociedad justa? La sociedad justa, dice Rawls, es un problema. ¿Por qué? Porque las personas son egoístas. Es decir, cuando se dan leyes, chicos y chicas, creo que todos nos damos cuenta que las personas buscan dar leyes que les beneficien, que les traen utilidad, ¿no? Que les conviene. Bueno, Rawls dice, ¿cómo podemos evitar eso? ¿Cómo podemos evitar que las personas den leyes únicamente a su favor? Y Rawls nos propone lo siguiente. Dice, hagamos un experimento, una hipótesis. ¿Qué pasaría si tú no conocieras tus intereses? ¿Mm? ¿Qué pasaría si tú no supieras qué es lo que te conviene? Muy bien. Ese desconocimiento de lo que te conviene, de tus intereses, se llama velo de ignorancia. ¿Qué pasaría si todos tenemos un velo en los ojos, en el rostro, que nos impide ver nuestros intereses, lo que nos conviene? ¿Cómo daríamos las leyes si no supiéramos lo que nos conviene? ¿Cómo actuaría una persona racional en esas circunstancias? Se pregunta Rawls. Y Rawls dice, bueno, en esas circunstancias, si todos tuviéramos un velo que nos impide ver lo que nos conviene, dice Rawls, sacaríamos leyes que benefician al más desfavorecido. ¿Por qué? Porque como no sé cuál es mi posición y por lo tanto no sé lo que me conviene, me pongo, cualquier sujeto racional se pone en el peor de los casos posibles, es decir, en la posición del desfavorecido. Bien, esa es la manera en que se tienen que sacar leyes, siempre posicionándose en el lugar del desfavorecido, del más desfavorecido. ¿Y cuáles son los dos principios que ayudan a los más desfavorecidos? Primero dice libertades e igualdad. Igualdad y libertad.
Todas las personas, inclusive los más desfavorecidos, exigen eso, libertad e igualdad. Pero también equidad y solidaridad. A ver, ¿qué significa eso? Significa de que si tú te beneficias con la ley, ¿correcto? Y tu beneficio es mayor a todos, tienes la obligación por impuestos de dar parte de tus beneficios para que aquellos que fueron desfavorecidos puedan tener las mismas oportunidades de alcanzar tu posición. ¿Mm? Bien, así terminamos, chicos, la clase. Ya estamos en la hora. Voy a dejar de presentar y voy a dejar de grabar. No, gracias a ustedes. Gracias, chicos.